súper interesante nuestro informe y para hablar un poco más sobre los sueños, sobre si los podemos direccionar, entender un poco más por qué nos acordamos, por qué no tanto, estamos hoy con el doctor David Morínigo, nuestro médico neurólogo, para que nos explique un poquito más al respecto. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo andamos? Hola, Doc. Muy bien, muy buenos días para la teleaudiencia. ¿Soñaste algo hoy, Doc? A lo soñaste mejor que ibas a estar acá. A lo mejor, pero no lo recuerdo, ¿eh? ¿Es lo normal eso, no recordar los sueños? Es lo habitual, sí. Los sueños ocurren en un periodo onírico que al arrancar el día uno lo olvida. Hay estrategia para recordar lo que implica un diario de sueños. Hay gente que le da mucha importancia a sus sueños, entonces lo va anotando. De otro modo se escabulle. Normal. ¿Qué se podría decir, perdón, doctor, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué se podría decir que son los sueños? Bueno, los sueños son un momento fisiológico normal del cuerpo. Cuando ocurre una disminución de la actividad sensorial, o sea, uno percibe menos las cosas, la motricidad disminuye porque no se apaga y empieza el inconsciente a reverberar ciertos circuitos. Hay ciertos circuitos neuronales que se prenden en sueño y que están apagados durante el día. Y empieza un proceso de catabolismo en nuestro inconsciente, la memoria se consolida, se procesan las emociones. Es un evento codificado para activarse durante la vida nocturna. Y los sueños, Doc, viste que de repente uno cuando se acuerda, cosa que no es tan frecuente, pero de repente tenés un sueño medio loco y te acordás, ¿verdad? Y tratás de encontrarle el significado y de por ahí hablando, hasta con tu psicólogo, si querés, buscando en internet, soñar con una ballena. ¿Qué significa? Que me arrinconó en una piscina. Posta, esto yo soñé una ¿En orca, me serio? arrinconó en una piscina. Y yo dije así, ¿qué será? Estoy preocupada, estoy estresada, ¿qué onda? ¿Por qué se manifiestan así tan locos los sueños? Bueno, los sueños manifiestan lo que tenemos en el inconsciente. Aclaro con respecto a la pregunta de Patti que yo hablaba del sueño como un proceso global del dormir. Claro. Una parte de ese dormir, específicamente en la etapa REM, de movimiento rápido de los ojos, implica la ensoñación. Y esa ensoñación tiene mucho que ver con qué hay en nuestro inconsciente. Se ha investigado muchísimo al respecto. De hecho, Sigmund Freud publicó un libro, El significado de los sueños, allá por finales del 1800, donde él trataba de establecer algunas pautas para cómo interpretar y a partir de ahí procesar los traumas. Bueno, muchas de las cosas que él dijo ya no se creen, pero sí es cierto que los sueños revelan lo que está en nuestro inconsciente. Entonces, si uno tiene un conflicto que le está dando vuelta a la cabeza, uno sueña en relación a eso. De hecho, doctor, hay muchos sueños y a mí yo soy mucho de recordar y me parece que lo que recordamos es ya las últimas horitas o últimos minutos por ahí de lo que estamos durmiendo. O sea, ya es ese tú que estás durmiendo livianito, ¿verdad? Así mismo, la última etapa. Y también depende del contenido. Por ejemplo, una pesadilla, uno tiende a recordarlo más. Bueno, a mí me pasa y por ahí sucede mucho, por ejemplo, que si estás soñando que estás en un lugar público y, por ejemplo, de repente te ves desnuda o por ahí con necesidades fisiológicas entre la gente. O sea, dice que todo eso tiene su manera de interpretar como que estás vulnerable, como que tenés preocupaciones, ¿verdad? Sí. O el famoso de que querés hacer una llamada telefónica y nunca terminás de marcar. Te desespera. Te desespera o que corres y nunca podés avanzar o escaparte, ¿verdad? Sí, realmente el consciente, nuestra mente consciente, porque uno de los aportes de Freud, que sí sigue siendo verdad, es que existe un consciente, de lo que nosotros percibimos, lo que entendemos, lo que nos damos cuenta, y un inconsciente, una mente a la cual no tenemos acceso, pero que influencia nuestras decisiones, nuestros sentimientos. Bueno, ese inconsciente a veces habla a través de los sueños. Ahora, no está, según la medicina basada en la evidencia, no está tan estandarizado cómo interpretarlo. Pero cuando uno, por ejemplo, el ejemplo que diste, uno se siente
desnudo delante de la gente, eso implica una ansiedad a que vean cosas que uno tiene a lo mejor escondido. Interesante. O sea, puede establecer ciertos paralelismos. Doc, y con respecto a eso de direccionar los sueños, porque así como hay cosas que de repente no tienen mucho sentido, hay gente que perdió, por ejemplo, a un familiar muy cercano y dice, ¿cómo quiero que me visite en mis sueños, verdad? ¿Cómo le voy a pensar toda la noche a ver si le puedo volver a ver, le puedo volver a escuchar, le puedo volver a abrazar, por lo menos en los sueños? ¿Es posible pensar conscientemente tanto en algo antes de dormir y que termine soñando con eso? Es posible. De hecho, hay estrategias como la incubación de sueños, donde uno, antes de dormir, justo en los instantes que está en el sueño superficial, empieza a pensar definidamente sobre un tema y le da como órdenes al inconsciente de soñar sobre ese tema. Ahora bien, esto está en ensayos de la psicología, no es algo que tenga una fuerte evidencia científica, por ejemplo, que sea bueno hacer. Porque hay que recordar que los sueños ocurren espontáneamente. ¿Hasta qué punto es correcto direccionar voluntariamente? ¿Hasta qué punto estaremos favoreciendo obsesionarnos con algo o incluso favorecer alguna idea delirante? Por ejemplo, gente que ya no está viva, si uno quiere soñar con ellos. A mí me pasó y de que yo tanto la quiero ver a mi abuela Lina en mis sueños. No es que me acuerdo, que pienso para soñarle, sino que lo que sí logré hacer es ser capaz de estar consciente dentro de mi sueño. Por ejemplo, escuchar la voz de mi abuela y ahí decir, le quiero ver. Y ahí tratar de verle, incluso llegué a abrazarle a mi abuela en mis sueños así. Así ve. Muy loco. Y el sueño tiene esa magia de que uno siente, o sea, si le da un abrazo, siente, puede ver, puede percibir olores, todas las modalidades de la vida real. ¿Tenemos consulta, compañero? Sí, en realidad quiero invitarle a la gente que pueda escribirnos cualquier consulta que tenga con respecto al sueño, acá en el 0982-779919. Nosotros vamos a estar leyéndolo directamente al doctor David Morínigo. Y de paso, quiero consultarle, ¿verdad? Con respecto a esa fase REM del sueño, la fase de ensoñación, que creo que es la única fase donde nosotros soñamos cosas. ¿Hay algún indicio de que si es que yo recuerdo más que Gaby, por ejemplo, mis sueños, significa que mi memoria funcione mejor o que la memoria de Gaby funcione mejor? O sea, o ¿hay que algún dormiste indicio? mejor. Claro, que dormiste mejor. ¿Algún índice de eso? Sí. Bueno, el cerebro recuerda más aquello a lo cual le damos importancia. Entonces, si para una persona es importante lo que sueña, termina recordándolo más, ¿verdad? Porque tiene la atención focalizada hacia ahí. Nosotros recibimos cientos de miles de estímulos en un día. No podemos recordarlo todos. Aparte de la fisiología normal cerebral es tomar lo importante y desechar lo que no es importante. Sí. Por eso que a un niño de 12 años le cuesta aprender la tabla del 7, pero sin embargo el nombre de los futbolistas de su club sabe todo, ¿verdad? Y sabe porque le importa. Interesa. Entonces eso. Ahora, lo que es importante es que para que exista sueño REM tiene que haber una estructura adecuada del sueño. Horas de sueño, calidad del sueño, y en eso gran parte de la población actualmente tiene problemas, ¿verdad? Y si tenés constantemente pesadillas, doctor, ¿qué hay que tener en cuenta ahí? Que hay un problema. El problema puede ser emocional o puede ser algo tan sencillo como cenar muy pesado de noche. Mira. Claro, si uno tiene unas cenas muy abundantes y de mucho contenido lipídico, entonces la digestión consume gran parte de nuestro torrente sanguíneo para el proceso digestivo y eso produce disturbios nocturnos. Después también hay problemas del sueño propiamente dicho, como por ejemplo el síndrome de apnea del sueño, que interrumpe constantemente la arquitectura del sueño. Doctor, a mí me pasó, perdón que estoy hablando de cosas, pero a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con sueños y demás. Y ya me pasó también de, ¿cómo se le dice cuando es como que estás congelada y parece que no te podés mover y parece que estás despierta? Parálisis de sueño que le dicen. Tuve parálisis de sueño y es horrible. Horrible. Parece ser de que de verdad alguien te está agarrando y que vos... que te estás por caer, parece que te caes y... Le metió una patadita la parálisis de sueño me parece que es incluso hasta un poco más
profundo que eso. El que parece que te cae son mioclonías, que son unos saltitos, Sí. donde da la sensación como está Pisaste un cayendo. escalón y en Exacto. tu sueño, wow. Pero los dos son normales, ambos. La parálisis del sueño se da poco frecuentemente, a diferencia de las mioclonías del sueño, que es muy frecuente. Las mioclonías ocurren justo en la transición entre sueño superficial y profundo. Y la parálisis del sueño en un año te puede ocurrir 2 veces y es normal. Es una experiencia aterradora, pero dura segundos. Segundos. Sí, Pero pero parece uno se- interminable en ese momento. Sí, interminable. eterno. Doctor, Yo yo tengo una sí. consulta. Mucha gente le pasa que, por ejemplo, está pasando por un cuadro o de ansiedad o incluso depresión y llega a escuchar casos que dicen, no puedo dormir, o sea, estoy cansado, quiero dormir, pero si duermo voy a tener pesadillas y no quiero pasar por eso. O sea, es como que una pesadilla constante en una situación como esa. Eso es normal, me imagino que no, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Bueno, el insomnio es un verdadero problema. Es un problema médico, estamos hablando de que 30% de la población tiene algún problema con el dormir y 10% tiene insomnio crónico. Entonces, el que tiene insomnio termina desarrollando una especie de fobia al dormir, en el sentido que llega la tardecita y él ya piensa, Dios mío, ojalá que hoy pueda dormir. ¿Por qué? Porque pasar una noche de insomnio es una experiencia tan desagradable que le tiene miedo a la cama, a la noche. Entonces es algo al que hay que encontrar solución. Hay que hacerle caso. Y Ale tiene consultas también de la gente. Sí, se contactó con nosotros Luciano a consultar, doctor, si es que es cierto que la postura al dormir podría estar incidiendo en la calidad del sueño y por ende en la ensoñación. Podría, más que nada con el ronquido. Las personas que roncan, boca arriba, roncan mucho más porque es más fácil que colapse. Típicamente le pasa a los gorditos. Ahí estoy. Los gorditos. Entonces colapsa más fácil. Entonces de costado uno ronca menos, por tanto la posibilidad de que genere, por ejemplo, una apnea es menor, porque la apnea es una enfermedad muy relacionada al ronquido severo. Por otro lado, durante el sueño normalmente uno cambia de posición de manera inconsciente. Por ejemplo, si uno se queda dormido sobre un brazo, inconscientemente uno cambia de posición para liberarlo y uno no se entera de eso. Doctor, si queremos recordar nuestros sueños, ¿qué recomienda hacer? Hay que tener un diario de sueños, que puede ser en el celular también, un archivo, donde cuando te despertás ya lo anotás. Recuerdo una experiencia, miren que esto del diario de sueños tiene que ver un poco con algo esotérico de una creencia que los sueños te van... Como una premonición. Sí, Que van dando señales. te van dando señales, te van dictando al oído qué tenés que hacer, hacia dónde dirigirte, qué evitar. Bueno, recuerdo un curso que hice en Sao Paulo de epilepsia, donde había un ingeniero electrónico que tomaba el curso porque él hacía los electrodos para los electroencefalogramas intracraneales, y que al despertarnos en el hotel, ahí en un hotel en Santa Mónica, me dice, un ratito, me dice, y porque estaba anotando sus sueños, porque él anotaba diariamente. Diario de sueños para recordar. Ahora, ¿de qué te sirve recordar? Es un tema de discusión. De hecho, hay cosas que aún no sabemos sobre este tema en particular del sueño. Bueno, Doc, David Morínigo, neurólogo, hoy acompañándonos para conocer un poquitito más sobre los sueños.